Hola, en este video platicaremos sobre la introducción a ecuaciones diferenciales. Y aquí tengo ya en la pantalla el libro que vamos a utilizar. Dice Ecuaciones diferenciales con problemas con valores en la frontera, la octava edición de Denis Seal. Los que están en esas páginas rosas son los proyectos para el final del curso. Vamos a iniciar entonces aquí en Introducción a las ecuaciones diferenciales. 1.1 y vamos a platicar de definiciones y terminología. Entonces voy a ir subrayando las palabras clave que vamos a tener en consideración. Primero dice, la derivada de y de x de una función y igual a phi, esta letra se llama phi. Phi de x es una otra función phi prima de x que se encuentra con una regla apropiada. Por ejemplo, viene esta función inicial, y es igual a e a la punto 1 x cuadrada. Dice que es derivable en el intervalo de menos infinito a infinito. Cuando la regla de la cadena viene aquí su derivada. Si en lugar de e a la punto 1 x cuadrada que tenemos aquí, sustituimos con y, porque aquí arriba dice que y es lo mismo que e a la punto 1 x cuadrada, entonces esta caja se convierte en esta de aquí abajo, que dice de y de x igual a punto 2x. ¿Por qué? Porque sustituimos e a la punto 1x cuadrada con y. La idea es que este que tenemos aquí es una ecuación diferencial. Entonces dice, ahora imaginemos que un amigo construyó su ecuación 1, esa es la ecuación 1. Usted no tiene idea cómo la inició, cuál ecuación inicial y igual a él escogió. Y nosotros nos preguntamos cuál es la función que representa el símbolo y, cuál es esa función desconocida y. Nos enfrentamos entonces al problema clásico de este curso, cómo resolver una ecuación para la función desconocida y, que es pi de x, o sea, que una función y que depende de x. Comenzamos entonces con la primera definición. La definición 111 dice, se denomina ecuación diferencial, simplemente usaremos ED, a la ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes. Simplemente vamos a decir que una ecuación diferencial es una ecuación que contiene las derivadas de alguna función desconocida. En el curso vamos a ver diferentes métodos para resolver estas ecuaciones diferenciales, como esta aquí. Vemos que esta es una ecuación diferencial y hay un método para encontrar la función y. La función y que viene más arriba, que en este caso sabemos la respuesta. Los métodos van a variar dependiendo de la ecuación diferencial. Para cada ecuación diferencial va a haber tres características que vamos a mencionar. Vamos a hablar de el tipo, del orden, la linealidad de la ecuación diferencial. Dependiendo del tipo, orden y linealidad de cada ecuación, va a ser el método que se va a utilizar. Entonces vamos a platicar de estas tres características de una ecuación diferencial. Comenzamos con el tipo. Hay dos tipos de ecuaciones diferenciales. Hay ecuaciones diferenciales ordinarias, que le vamos a llamar EDO, ecuación diferencial ordinaria, y hay ecuación diferencial parcial, que es EDP. Una derivada parcial se escribe como la derivada parcial de z con respecto a y, o z sub y. Ya tomas el curso de cálculo vectorial, lo estás tomando a la par, vas a encontrar que
representan y cómo se obtienen estas derivadas parciales. La idea es que cuando tengamos esta D curveada o este subíndice, estamos hablando de una derivada parcial. Por lo tanto, si en la ecuación diferencial aparece alguno de estos símbolos, una D curveada o un subíndice, eso va a significar que es una ecuación diferencial parcial. Si no aparece una D curveada, si aparece la de, y, de X o de alguna otra letra con respecto a otra, esa va a ser una ordinaria. Todo el curso, este curso inicial de ecuaciones diferenciales, se van a basar en las ordinarias. No vamos a encontrar o a buscar métodos para resolver estas ecuaciones diferenciales parciales. Todos los métodos que obtengamos en el curso va a ser para ecuaciones diferenciales ordinarias. Y viene aquí un ejemplo para comprender la diferencia entre una ecuación diferencial ordinaria y una parcial. Dice, las ecuaciones de y de x o segunda derivada de y con respecto a x, que se lee también y bi'prima, o la derivada de x con respecto a t más la derivada de y con respecto a t, son derivadas de una, nada más x con respecto a t y y con respecto a t. Todas ellas son ordinarias. Cuando veamos esta D curveada, aquí dice segunda derivada parcial con respecto a X, esta D curveada, son derivadas parciales, por lo tanto ellas son parciales. Entonces ese es el tipo es ordinaria o parcial. Pues viene un mensaje sobre notación, viene la notación de Leibniz, que es esta, de y de X, y la notación prima, que es y prima. También viene la del punto, aquí está la notación del punto, que por ejemplo, esta S con dos puntos arriba es S bi'prima. Y por último, la notación de subíndice, que es la que mencionamos ahorita. Por ejemplo, U sub XX son derivadas parciales, derivada parcial con X y luego con X. Entonces, las notaciones que vamos a utilizar van a ser la de Y de X o Y prima o en algunas ocasiones Y con un punto arriba. Las tres notaciones son válidas para hablar de la derivada. Aquí viene un recordatorio que nos dice, por ejemplo, esa es la segunda derivada de X, que es la variable dependiente, con respecto a T, que es la independiente. La que está en el denominador es la independiente. La segunda clasificación que vamos a hablar es el orden. El orden de una ecuación diferencial, ya sea ordinaria o parcial, es el orden de la máxima derivada que aparece. Por ejemplo, aquí vemos que es la primera derivada de y de x, aunque esté un cubo afuera. Aquí aparece segunda derivada de y con respecto a x, prima. De esas dos, la máxima derivada es la segunda derivada. Por lo tanto, esta ecuación diferencial es de segundo orden o segundo grado. Orden y grado son sinónimos. Ok. Aquí abajo viene la forma normal de una ecuación. La forma normal es simplemente despejando para la máxima derivada. Y' es igual a alguna función que tenga cosas de x y de y. Por ejemplo, Y' es igual a 2xy, un ejemplo de una función, una ecuación diferencial que está en la forma normal, porque está la Y' despejada y aquí está una función que tiene x y y. Y sería un ejemplo similar para este, con y bi'prima. Podríamos decir que y bi'prima es igual a 3x cuadrada menos y más 2y prima, porque si nos fijamos aquí del lado derecho, la función f del lado derecho depende de x, de y de y prima. Entonces, estas dos están en la forma normal o forma estándar.
Vamos ahora a hablar de la tercera clasificación. Ya vimos el orden, ya vimos el tipo, ahora vamos a ver linealidad. Linealidad, muy matemáticamente, significa que se pueda reescribir la función de esta manera. Reescribir la función de esta manera significa alguna función a sub n que dependa solo de x, por eso solo x en el paréntesis, multiplicado por la máxima derivada de y, más alguna otra función a sub n menos 1 que solamente dependa de x. Es como que dijese allí f de x o g de x o h de x, pero como hay muchos de ellos, mejor usamos a subíndice algo, a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera. Y el subíndice lo podemos relacionar con la derivada. Entonces, a sub 1 está relacionada con la primer derivada. A sub n menos 1 está relacionada con la n menos 1 derivada. A sub 0 está con la 0 derivada de y. Igual a alguna otra función de x solamente, no puede haber y del otro lado. Y una función se puede reescribir de esta manera, se dice que es lineal. Puede que esto suene complicado de comprender, pero es una manera más coloquial de identificar si la función es lineal o no. Es que primero solamente nos vamos a fijar en las y's. Solo interesa y o variable dependiente. La variable dependiente que solamente vamos a observar la y. Si la y y sus derivadas están a la 1, elevadas a la 1, no multiplicadas entre sí, no en un argumento, por ejemplo, x o coseno de x con y a la y o coseno de y. Si estas tres se cumplen, entonces vamos a decir que la ecuación es lineal. Si todas las y y sus derivadas están a la 1, no multiplicadas entre sí y no en un argumento, decimos que son lineales. Damos aquí un ejemplo. Si te fijas, aquí está la segunda derivada, aquí está la primera derivada y aquí está la función original. Todos esos tres círculos están elevados a la 1, no multiplicados entre sí y no dentro de un argumento, por lo tanto ella es lineal. Y está la tercera derivada, aquí está la primera derivada, aquí está la función. Todas ellas están a la 1, no multiplicadas entre sí y no un argumento. No importa que esta x esté al cubo, solamente nos fijamos en la variable dependiente y. No importa que esta x esté como argumento de e, solamente nos interesa la y. Las tres y y sus derivadas cumplieron los tres requisitos, este es lineal, las tres son lineales de primer, segundo y tercer orden respectivamente, porque la máxima derivada que va a aparecer aquí, ya que pasamos ese de x dividiendo, va a ser y', y', y aquí y'. Las tres son lineales. Esta ecuación aquí, si nosotros observamos dónde están las y's, vemos que en esta primer parte tenemos a y y' multiplicadas entre sí, no se puede. Para esta segunda parte, vemos que y está con un argumento, está dentro de seno, no se puede. En este caso vemos que la y no está a la 1, no se puede. Todas ellas son no lineales. Entonces necesitamos comprender cómo clasificar una ecuación diferencial para saber qué método tenemos que utilizar para resolverlo. Ya que platicamos de estas tres características o clasificaciones,
Ahora vamos a hablar de la solución de una ecuación diferencial. Dice, se denomina una solución, no dice la solución, se denomina una solución de la ecuación diferencial en algún intervalo a cualquier función phi o y, como le quieras ver, definida en algún intervalo. Acuérdate que funciones, por ejemplo, como y es igual a 1 sobre x menos 1, no está definida cuando x vale 1, hay una discontinuidad. Entonces, el intervalo se refiere al dominio de esta función, definida en algún intervalo i que contiene al menos n derivadas continuas. Se tiene que, para nosotros verificar que la función es la solución, la tenemos que derivar. Entonces, tiene que tener al menos n derivadas. Todas las funciones con las que vamos a trabajar nosotros van a ser derivables, las cuales cuando se sustituyen en la ecuación diferencial ordinaria de enésimo término, ya sea o de enésimo orden, ya sea de tercer orden o quinto orden, la ecuación es de quinto orden, significa que aparece la quinta derivada. Entonces, por eso dice que se tiene que derivar al menos n veces. Cuando se sustituye en la ecuación diferencial, se reduce a una identidad. Reducir a la identidad significa que te da lo mismo de ambos lados. Reducir a la identidad, lo único que dice es que a la hora de sustituir, nos da lo mismo a ambos lados. Porque si al final nos queda 3 es igual a 3, esa es la respuesta. O si le restamos 3 de ambos lados, nos va a quedar 0 igual a 0, etcétera. Estas son identidades. Ahora vamos a platicar del intervalo de definición. El intervalo de definición también se llama como intervalo de existencia, intervalo de validez o el dominio de la solución. Y puede ser un intervalo abierto desde A hasta B, un intervalo cerrado desde A hasta B o un intervalo infinito. Por ejemplo, dice, verifique que la solución indicada es una solución de la ecuación diferencial dada en el intervalo de menos infinito a infinito. Nosotros tenemos esta ecuación. Es una ecuación, por decirlo en signo de igual. Es una ecuación diferencial porque aparecen las derivadas de y, de una función que no conocemos. Es ordinaria porque no tiene la d curveada. Es de primer grado porque la máxima derivada es un 1. Y es no lineal porque la y está elevado a la 1 medio, no está elevado a la 1 como tendría que ser. Hay 5 palabras que describen esta caja. Ecuación diferencial ordinaria de primer grado o de primer orden, no lineal. Y esta tiene un método para resolverse. Ahorita no vamos a revisar ese método, lo único que se está pidiendo es que verifiquemos que ella es la respuesta o es una respuesta de esa ecuación diferencial y que se cumple en ese intervalo. Si nosotros vemos la función y igual a un 16avo de x a la cuarta y la graficamos, pues sabemos que esta va a ser una parábola que está acotada por el dominio de esta parábola es de menos infinito a infinito, no tiene ninguna discontinuidad. No tiene discontinuidades, es continua en este intervalo, por lo tanto, si se cumple esa segunda parte, falta ver que si sea solución de la ecuación diferencial. Dice, una forma de verificar que la solución dada es una solución, la función dada es una solución, consiste en observar que una vez que se ha sustituido, si cada lado de la ecuación es la misma, pues va a ser la respuesta. Vamos a sustituir esta y aquí y aquí. El autor lo está haciendo en cada lado. Vamos a sustituir en el lado izquierdo. Este es el lado izquierdo. El lado izquierdo dice la derivada de y con respecto a x, pues tengo que derivar esta y con respecto a x.
Un 16avo sale y la derivada de x a la cuarta es 4x al cubo, que es lo que tenemos aquí, un 16avo y 4x al cubo. Por tanto, esto es lo que me queda en el lado izquierdo al sustituirlo. Ahora analicemos el lado derecho. Este es el lado derecho. Vamos a reescribir ese lado derecho, pero en lugar de decir y, vamos a decir lo que vale y. Por tanto, la x aquí está, la y aquí está, un 16avo de x a la cuarta, y a la 1/2 aquí está. Nosotros simplificamos, la x sigue allí, y elevar a la 1/2 significa raíz cuadrada. Raíz cuadrada de un 16avo es un cuarto, y raíz cuadrada de x a la cuarta es x cuadrado. Si nosotros simplificamos esto, nos queda un cuarto x al cubo, es lo que nos quedó del lado derecho. Como estamos viendo que las dos cajas al final, el lado derecho y el lado izquierdo, son iguales, pues nosotros entendemos que esta es la solución de la ecuación. Como si tuviéramos 3x más 4 igual a 19, queremos verificar que x es igual a 5, una respuesta o es la respuesta, lo que hay que hacer es sustituir y diríamos que en el lado izquierdo tenemos 3 por 5 más 4, que es 19, y en el lado derecho tenemos 19. Como estos dos objetos son iguales, nosotros decimos que x igual a 5 es una respuesta o es una respuesta. Más adelante explicaremos a qué nos referimos con esa diferencia entre la respuesta y una respuesta. ¿Okay? Vamos ahora a hablar de soluciones explícitas e implícitas. ¿Dónde has escuchado esto? En derivación implícita. ¿Recuerdas? Derivación implícita se usa cuando aparece más de una y. Por ejemplo, cuando tienes xy cuadrada menos 2y es igual a xc a la y. Si nosotros buscamos de y de x o y' de esta ecuación, necesitamos derivación implícita. Implícita simplemente significa que no se puede despejar para y. Implícita no se puede despejar para y. Único que significa. Y por lo tanto explícita sí. Entonces vamos a entender explícita como que está explicada, como que está definida la función y. Por ejemplo, aquí está y igual a algo y del otro lado no hay ninguna cosa con x. Ella es explícita. Y tengo y es igual a 1 sobre x. La y está despejada, no hay y del otro lado. Esa es una solución explícita. Nosotros tenemos una respuesta donde la y no se pueda despejar en una sola función. Diríamos que es implícita. Por ejemplo, nosotros tenemos una ecuación diferencial. ¿Cuál es el orden, tipo y linealidad de esta ecuación diferencial? Es ordinaria, porque la D está derecha, no es una D curveada, no es una derivada parcial. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, de primer grado o de primer orden, y ella es no lineal. No lineal porque la y del lado derecho cuando lo ponemos en el numerador, va a estar a la -1. Esta aquí es a la -1. Por lo tanto, es no lineal. Para esa ecuación diferencial, nos están diciendo que esta es una solución. Esa que está allí no es una función, porque una función f de x es igual a algo que tenga solamente cosas de x. Cuando no es una función, cuando no está explícita, se llama relación. Está diciendo que la relación es una solución implícita. Implícita porque no se puede despejar para y. Podrías pasar el x cuadrada restando y aplicar raíz cuadrada, pero te quedaría que y es igual a más menos.
raíz de 25 menos x cuadrada. Esta aquí no es una función, son dos funciones, una con el positivo y uno con el negativo. Por lo tanto, como no podemos despejar la y a una sola y, esa es una solución implícita. ¿Cómo verificamos que es una solución implícita? Pues dice, derivando implícitamente, obtenemos. Vamos a derivar ambos lados de esta ecuación. Ya tenemos la derivada de x cuadrada, la derivada de y cuadrada y la derivada de 25. La derivada de x cuadrada es 2x por de x, que no puso el autor, porque de x es un 1, más 2y por dy de x, igual a 0, la derivada de esta constante 25. Despejando en la última ecuación para dy de x, si nosotros despejamos para dy de x, pues pasamos el 2x restando y el 2y dividiendo, obtenemos 8. La ecuación 8, tenemos el 2x restando y el 2y dividiendo, nos quedaría él, solamente cancelando los 12. Por lo tanto, esta que está aquí, sí es una solución de ella. Dice, además, resolviendo esa relación para y, obtenemos que y es igual a más menos esta función. Las dos funciones, una con el positivo y uno con el negativo, satisfacen la relación. Esta es la relación, porque si sustituyo esa y, la va a ser cierta. Y también satisfacen la ecuación diferencial. Por lo tanto, diríamos que ellas, separado, son las funciones de la solución de la ecuación diferencial, o simplemente esta relación es la solución. Entonces, cuando no podamos despejar para y, diremos que es implícito. Muy bien, entonces ya con esto terminamos toda la teoría. Y en esta página, eh, ejercicios que resolveremos en clase, los puedes ir revisando, a ver si tienes alguna duda, en la clase lo analizamos. Muchas gracias por tu atención.